Primera de Timoteo 6:6. Dice el apóstol Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hoy vamos a hablar acerca de un llamado que Dios está haciendo a todos los que se convierten a Jesucristo. Si usted tiene poco tiempo de caminar con el Señor, quizá usted no piensa en eso, porque Dios lo tiene en un proceso de limpieza, de sanidad, de restauración. Yo recuerdo que tenía como 6 meses de cristiano. Yo llegaba feliz a las reuniones y me la pasaba llore y llore. Así me pasé como un año llorando. Yo no me imaginaba que algún día estaría aquí delante de usted predicando la palabra. Así son los caminos de Dios, más altos que nuestros caminos, y nuestros pensamientos son muy insignificantes delante de aquel Dios todopoderoso que nos ha dado un cerebro perfecto. Sin embargo, cuando yo tenía como 3 años de convertido, quizá un poquito menos, 2 años y medio, empecé a sentir en mi corazón un vivo deseo por servirle a Dios. Debo agradecer al Señor Jesucristo que me sacó de mi país. Agradezco a mi Dios todopoderoso que me haya llevado a un país extranjero solamente para conocerlo. Porque si yo me hubiera quedado aquí, no sé, yo estaría todavía viviendo como vivía. Pero había un plan de Dios y Dios me llevó al Canadá. Dios me permitió encontrarme con el Señor allí. Cada vez que yo leía un pasaje que decía: desde los confines de la tierra te he traído desde los confines de la tierra a las costas del mar. Porque la ciudad donde Dios me permitió vivir es una ciudad cerca de un río muy grande, muy grande. Es el río de Quebec, en Montreal, Canadá. ¿A qué fui a ese país? ¿Por dólares? No. ¿Mi deseo era aprender inglés? Tampoco. Aprendí un poquito. Pero en mis casi 3 años que estuve allí, ahora yo sé que solamente fui a conocerlo. Yo no iba a eso. Yo supuestamente iba a estudiar inglés, a ganarme algunos dolaritos y regresar. Ninguna de esas cosas se pudieron cumplir. Pero agradezco al Señor Dios Todopoderoso la oportunidad que me dio, el haberme sacado de mi país
haberme quitado a las malas compañías, haberme llevado a un extremo de escasez, de pobreza. Porque aunque nunca me faltó de comer, viví casi 2 años y medio simplemente por la ayuda del gobierno. Y déjeme decirle algo, fui el hombre más feliz del mundo en esos casi 3 años que viví allí. Acostumbrado a trabajar, acostumbrado a hacerse de su propio dinero, así fue mi vida. Yo recuerdo que admiraba a mi papá porque siendo una persona que llegó del campo a la ciudad en la época de los 50, pudo hacerse de su casa, de unos terrenitos. Y yo lo admiraba porque decía, si él pudo tener lo que tiene viniendo del campo y trabajando como obrero, ¿qué no haré yo? Y recuerdo que durante mis primeros tiempos, cuando terminé la escuela vocacional, mi deseo era trabajar. Yo quería tener dinero. Yo quería irme de la colonia donde había nacido. Se me hacía muy fea mi colonia, muy fea. Entonces, incluso cuando terminé la vocacional y decidí ir a la escuela profesional, mi deseo era encontrar una carrera donde yo pudiera tener dinero. Ese era mi anhelo, mi deseo más grande. Quería mi auto, quería salir de la colonia. Y así me sucedió. Dios me permitió conseguir un trabajo cuando todavía estaba en la carrera. Comencé a dar clases de matemáticas. Y yo recuerdo que me afanaba tanto, porque cuando comencé a ganar dinero, me gustó. Yo dije, pero voy a terminar la carrera. Sin embargo, empecé a buscar otros lugares donde enseñar. Y llegué a tener 2 trabajos. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 12, 3, 4 veces por semana. Y de ahí me iba corriendo a otra escuela a trabajar. Entraba a las 3 de la tarde y salía a las 5, a las 6 de la tarde. Había ocasiones en que tenía horarios donde tenía que esperarme 2 o 3 horas para ir a la siguiente clase. Así fue mi vida. Empecé a recibir dinero cuando tenía como 19 años, 20 años. Me gustó. Y juré y perjuré que sería rico. Pero pasaban los años. Llegué a los 23 años y cuando comencé a conocer lo que son los bares, las cantinas, los antros, las discotecas, empecé a juntarme con algunos compañeros de artes marciales, porque Dios me permitió participar en artes marciales casi por 10 años. Así es que póngase tranquilo, ¿eh? Bueno, imagínense, llegué a hacer cinta negra. Yo le digo todo esto para que vea de dónde me sacó el Señor, ¿ok? O sea, a veces la gente que llega a la congregación dice, ese ha de haber nacido cristiano, ese ha de haber tenido papás cristianos, ese ha de haber sido una persona muy dedicada a las cosas de Dios. No, te equivocas. Te equivocas. Yo estaba enfermándome porque yo quería ser rico. Si mi papá pudo, ¿cómo no voy a poder yo? Si yo estoy preparado, yo estoy capacitado. Cuando Dios me da mi primer centón sin conocerlo, pierdo mi trabajo en el año 1994. Y Dios me permite entonces irme a Canadá, como ya le conté. Y pensando que ahí conquistaría esa nación, me di mi segundo centón.
porque ni conocía el idioma y mi título no servía de nada. Fue en ese bendito lugar de Montreal, Canadá, donde me predicaron al Señor. Déjeme decirle que por primera vez en ese lugar se me olvidó mi ansiedad, mi preocupación por hacerme rico. Salí del tren agitado de la vida y me di cuenta en ese lugar que podía vivir con lo necesario. Aproximadamente le daban a los asiliados, a los refugiados políticos, les daban como $450 por mes. No era nada. El puro departamento costaba como 250. Me sobraban $150 para comer al mes. Nada. Pero fui el hombre más feliz que puede existir en Canadá en esos años. Porque yo recuerdo que con ese dinero Dios me permitía vivir todo un mes. Aprendí a cocinar, me preparaba mis guisos, lo poco que aprendí de mi mamá. Los metía en un tupper y los metía en el refrigerador que me habían prestado unos hermanos. Y era feliz porque esa comida la comía 3 días. Contento, feliz. Hasta me sobraba para ir al almacén de segunda mano para comprarme algún pantalón. Todo de segunda mano, usado. Yo recuerdo que cuando le hablaba a mi papá y a mi mamá por teléfono, lo primero que me decía mi papá es: ¿qué haces allí? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? ¿Qué sucede contigo? ¿No te preparaste? ¿No estudiaste? ¿Qué estás ahí? Ya te lavaron el cerebro. Regrésate. Aquí hay mucho trabajo ya. ¿O vas a perder lo que estudiaste? Pero como yo me encontraba en el tiempo más maravilloso de la pasión que tenemos los hijos de Dios, yo terminaba por decirle a mi papá: no, papá, tú no sabes lo que yo he conocido. Tú no entiendes lo que estoy viviendo. Tú no sabes que mi vida ha sido cambiada, transformada. Y no me importa si estoy perdiendo tiempo. No me importa perder 2 años de carrera o 3 años de trabajar en el ambiente de la informática. Es peligroso. Usted sabe cómo va avanzando los programas de computadoras, las computadoras cómo se van quedando atrás. Perder 2 o 3 años de eso era peligroso. Pero quiero decirle algo: por primera vez tenía paz. Ya no estaba ansioso, ya no estaba nervioso por querer enriquecerme. Había conocido el amor de Dios. La gente me amaba no por lo que tenía, me amaba por lo que era: un ser humano necesitado. Los abrazos de mi pastor y la gente que estuvo cerca de mí fortalecieron mi fe. Y yo recuerdo que fuimos a un campamento de jóvenes, mi primer campamento de jóvenes. El costo era de $50. Estoy hablando como de 500 pesos. Y cuando yo supe de ese campamento, vino en mi corazón un deseo: Señor, yo quiero ir, pero no tengo dinero. Frecuentemente asistía a todas las reuniones, todas. Mi hermano en la carne, que llegó después que yo a ese lugar, cuando me veía que me iba a la congregación, me decía: ya llévate tu cama, ya llévatela. Porque miércoles, viernes, sábado y domingo me la pasaba en la casa de Dios. Yo estaba apasionado, prendido, enamorado de las cosas de Dios. ¿Usted cree que me importaba lo que había estudiado? Había perdido el valor mi carrera. ¿Usted cree que me importaba que estaba perdiendo 2 años de
de trabajo, tampoco. Yo quiero decirle que cuando alguien se enamora de Dios, así como cuando alguien se enamora de otra persona, hace locuras. Pero en Cristo Jesús, benditas locuras. Benditas locuras, porque no solamente te enamoras de una persona que puede ser tu esposa o tu esposo y con ella vas a estar muchos años. No, no, no. Te estás enamorando del Creador, del que te formó. Y sabe, Dios fue tan bueno, porque muchas veces vemos a la gente que no busca a Dios venir y pedir dinero. A mí no me gusta esa gente. Y perdóneme si usted se ofende, pero a veces viene gente aquí a pedir dinero y me dicen que vienen de otro país y me dicen, algunos son mentirosos y otros posiblemente dicen la verdad. Pero yo siempre les he dicho, no te enojes por lo que te vamos a dar, no te enojes, porque a veces hasta se ofenden por lo que les damos. No te enojes, no confíes en los hombres, confía en Dios. Y hay ocasiones en que hermanos no están aquí congregados y a veces demandan que los ayude uno cuando no confías en Dios. Yo recuerdo que cuando llegó el primer invierno allá en ese país, los inviernos duran casi 5 meses, desde octubre hasta prácticamente hasta abril, puro invierno. Déjeme decirle algo. Cuando tú caminas con Dios y realmente lo buscas en primer lugar, sin importar tu condición económica, sin importar lo que vayas a perder, no necesitas levantar las manos para pedir ayuda. Dios mismo incita los corazones de tus hermanos y de todos los que están cerca de ti para darte lo que necesitas. Y así pasó. En mi primer invierno fuerte, que fue en febrero, en enero y febrero, no me faltó nada. No había un domingo donde no me invitaran a comer. Paisanos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos me invitaban a su casa. Venga, hermano Marco, venga, lo invitamos a la casa, véngase a comer. Y mire, tenga usted esta chamarra, tenga estas botas para nieve. Yo no se las pedía. Dios les colocaba buenos ojos para verme. ¿Sabe? Recuerdo esos días, porque ciertamente con nada hemos venido al mundo y con nada nos vamos a ir. Si tú estás peleando por el dinero, si tú estás enfermo porque quieres más dinero, párale ya. Entrégate a Dios y vas a ver cómo es lo primero que te va a sanar. Yo recuerdo que después del tiempo que estuve allí, me di cuenta que podíamos vivir sin preocuparnos por el dinero. Cuando yo fui a ese campamento, que me lo pagaron, y no me da vergüenza porque yo no se los pedí, ellos me lo pagaron. Ellos veían, mis compañeros, mis hermanos jóvenes, veían que yo estaba buscando a Dios, hicieron su cooperación, juntaron como $200, salí hasta ganando. Y yo recuerdo que en esos primeros años de mi vida cristiana, yo jamás pensé que llegaría a estar delante de usted o delante de una persona o delante de un pueblo para hablarle de Dios. Frecuentemente eran las llamadas telefónicas de mi padre y de otras personas que me decían, ya regrésate, no pierdas el tiempo. ¿Quién te va a dar de comer después? Además, ¿para qué estudiaste? Escúcheme lo que le voy a decir. Si tú eres, por ejemplo, una persona que tiene una profesión o un oficio bueno y te dicen, ahora quiero que te hagas candidato de cierto partido político porque queremos que gobiernes. Tú eres quizá
un mecánico, un ingeniero. Y si alguien te da una propuesta de abandonar el oficio de la mecánica o de la ingeniería para irte a un cargo político, te aseguro que todo el mundo te aplaudiría. Ese es mi Juancho, político, eso. Vamos a vivir bien, échale ganas, vamos a vivir bien. Nadie pensaría que ese hombre se va a ir a la bancarrota. Al contrario, lo felicito. Pero porque hay gente que quizás se ha preparado profesional o técnicamente y de repente le dice a su familia que le va a servir a Dios. ¿Por qué? La familia luego salta. No, tranquilo. Oye, ¿qué estás diciendo? Para eso te quemaste las pestañas. Para eso te quemaste el cerebro. Y todo lo que te hemos dado, dices que vas a servir a Dios, que quieres ser pastor. ¿Estás tonto? ¿Estás loco o qué? Como si servir a Dios fuera lo más humillante. ¿Y sabe a qué se debe eso? A que la gente tiene un erróneo concepto de lo que es servir a Dios. Y le voy a decir por qué. Póngame mucha atención. Ciertamente Dios escoge a los que le van a servir. Nunca tú levantas las manos para decirle a Dios: yo quiero que tú me escojas. Nosotros llegamos a creer que es así, pero no es así. Es Dios el que te escoge. Así como Dios escogió a una tribu, la tribu de Leví, así Dios escoge a los que van a servirle. ¿Y por qué Él mismo los escoge? Porque les va a dar una visión. Y toda visión lleva una provisión. Dicho de otra manera, cuando escuchamos que en una iglesia hay un pastor que no tiene ni para comer, que se las ve difíciles porque no puede pagar ni la renta, quizá ese hombre no fue llamado para ser pastor. No lo fue. Y precisamente por eso se denigra el ministerio. Porque la gente cree que va a ser un mendigo. ¿Mendigo o mendigo? Un mendigo, perdón. Un mendigo. Y sabe, cuando falta en un ministerio, lo primero que hay que revisar es que si la persona que está allí ha sido llamada por Dios. Porque lo primero que va a venir cuando una persona es llamada por Dios es la provisión. Dios no patrocina a nadie que se va a morir de hambre. A nadie. ¿Qué Dios tendríamos si Dios envía a un pastor a morirse de hambre? Hay algo que está mal. O ese hombre equivocó su profesión, o simplemente no es llamado a tiempo completo. En esta congregación hemos decidido tener dos tipos de llamado. Póngame mucha atención. En esta congregación hemos decidido tener dos tipos de llamado. Usted ve aquí a personas que están paradas. Ellos son servidores laicos, si así le podemos llamar, son servidores laicos. Usted los ve aquí los domingos, los miércoles, orando, haciendo guerra espiritual. Usted ve haciendo el aseo, limpiando los baños. Todos ellos están aquí sin pago. Son servidores laicos.
Le están sirviendo a Dios. La mayoría de ellos trabaja, tiene un negocio secular o tiene un empleo. A eso me refiero con los primeros. Una persona que sirve a Dios en esta iglesia los miércoles o los domingos, pero tiene su trabajo fuera de aquí, porque este es un trabajo, pero tiene su trabajo fuera de aquí, trabaja en una empresa, tiene un negocio, lo que sea. Hemos considerado que muchos de ellos van a participar como servidores laicos. Pero ¿qué hay de los que algún día van a dejar su trabajo secular y van a trabajar en la obra de Dios a tiempo completo? Para llegar a ser una persona que trabaje a tiempo completo para Dios, tienes que haber sido llamado por Dios. Tienes que haber sido llamado por Dios. Y la primera señal que Dios nos da es que no te falte el dinero. Parece difícil, pero es la primera señal. Dijo el apóstol Pablo, verso 6, primera de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Para los que estamos sirviendo a Dios a tiempo completo, lo primero que Dios quiere conocer de tu corazón es si estás contento con lo que ahora tienes. Si tú eres una persona aquí que aspira a ser pastor, maestro, evangelista, profeta, déjame decirte que aspiras a la mejor profesión de todas las profesiones. Pero debes de saber esto, que tu corazón debe estar contento con lo que tienes materialmente hablando. Porque intentar servirle a Dios por interés económico no paga. Si alguien está buscando servir a Dios porque no tiene trabajo y no quiere perder el tiempo, me voy a inscribir al Instituto Bíblico para ser pastor, pues ya que no tengo trabajo, a ver si trabajo de algo. Te equivocas. Así Dios no llama a nadie. Primero tiene que haber un contentamiento con la vida material que tienes. La obra de Dios es sagrada. Dios escoge. Yo le puedo decir al Señor, Señor, usa mi vida, quiero ser una vasija. Y Dios puede ayudarte, o más bien, Dios puede usarte y quizá termine siendo un servidor laico, que vas a seguir teniendo tu negocio, tu empleo, y vas a seguir viniendo los domingos, los miércoles, a las juntas, etcétera. Vas a seguir en tu trabajo secular, pero vas a servir aquí también. Quizá Dios te llama a eso. Y ya es un trabajo honroso, ya es una bendición hacerlo. Y quisiéramos que lo hicieras. Pero, ¿qué sucede cuando una persona siente el llamado de Dios y dice, yo quiero vivir de esto? No por los beneficios, no por la ganancia, sino porque realmente siento una carga en mi corazón y quiero servirle a Dios. Entonces debes de saber que Dios escoge, que Dios derrama unción, y es una unción especial. Si usted lee conmigo, busque por favor, busque Primera de Samuel, capítulo 13, verso 12. Búsquelo rápidamente, por favor. Póngame mucha atención para todos aquellos que anhelan un ministerio. La primera señal de que Dios está contigo para llevarte un ministerio es que no te falte la provisión. Aún
estando en dificultades de cualquier tipo, la provisión material es clave. Déjeme decirle que el que sirve a Dios los domingos y los miércoles es como si caminara sobre la arena. Pero el que le sirve a Dios a tiempo completo es como si caminara sobre piedras, porque hay más dificultades. ¿Qué señales podemos dar a una persona de que es llamada a tiempo completo? Porque ahora yo lo puedo ver, yo lo analizo en mi vida. Muchas personas, repito, dirían: ¿cómo es eso, hijo, que le quiere servir a Dios? ¿Y tu carrera? ¿Y tu oficio? ¿Qué? ¿Lo vas a botar? Tranquilo. Despójate de tus temores. Es que no todos son llamados a tiempo completo. No todos son llamados a ser sacerdotes. Pero eso sí, el que es tomado por Dios y el que es ungido por Dios para ser un siervo a tiempo completo, no le puede faltar nada. ¿Fuiste llamado al ministerio de tiempo completo? ¿Qué preguntas tienes que hacerte? Número 1, si no fuiste llamado al ministerio de tiempo completo, Dios no te dará la unción para hacerlo. Y eso es lo primero. Si aquí hay alguien que fue bautizado por el Espíritu Santo, eso es una parte. Dios te bautizó con la señal de hablar en lenguas, es una parte. Porque hay personas que son bautizadas por el Espíritu Santo, pero no están sirviendo a tiempo completo. Eso es una parte, y quizá una de las más importantes. Si alguien quiere servir al Señor como pastor, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Eso es de ley, pero no es todo. Si Dios no te unge para operar en el ministerio, por más trabajo que hagas, nada va a pasar. Sería como freír un huevo sin aceite, que sí se puede, pero a veces sale mal. Si te falta el aceite en tu vida espiritual, no hay ministerio. Así que los que anhelan a servirle a Dios, primero necesitas el Espíritu Santo. 2, si Dios te llama al ministerio de tiempo completo, debes estar contento con lo que tienes materialmente hablando. Y una señal poderosa es que no te falte lo material. ¿Sabe usted que hay personas, y tengo el ejemplo, nuestro hermano Alejandro Rivas, hasta el día que lo mandamos, hace 8 meses, él trabajó como abogado, él es abogado, pero cuando él tuvo una célula, su célula llegó a crecer a 30 personas. Aún trabajando en lo secular, él atendió una célula y llegó a 30 personas. Eso es una señal. Sin embargo, la señal más poderosa es estar contento con lo que tenemos. Porque aunque Dios me esté respaldando en una célula y yo esté ganando almas, porque tengo la unción, tengo el Espíritu Santo en mí, lo siguiente es la provisión económica. Y una persona que tiene problemas económicos desde que está en una célula, o no es el tiempo de servir, o no es llamada a tiempo completo. Eso es una señal. Tales personas a menudo carecen del sustento económico. Pero déjeme decirle que Dios no sustenta cosas que Él no ordenó. Dios no sostiene lo que Él no ha ordenado. Algunas personas, porque les falta el sustento económico,
empiezan a mostrar a la gente que servir a Dios es lo peor, porque a veces no tienen ni para comer. Pero más bien, tales personas hacen mal, porque quizá nunca fueron llamadas a tiempo completo para servir a Dios. Porque cuando Dios nos llama a tiempo completo, vamos a ser sostenidos por Él. Claro que sí. Entonces, el consejo o la señal número 3 es esta. Si no fuiste llamado al ministerio de tiempo completo, Dios no te cuidará cuando seas parte de Él. ¿Sabe por qué? Póngame mucha atención de lo que le voy a decir. Cuando caminamos en la vida cristiana para servirle a Dios, vas a tener más luchas, vas a tener más pruebas que ser un simple congregante o un simple hermano y hermana que sirve a Dios secularmente. Vas a tener más tentaciones, vas a tener más problemas. Y déjeme decirle que no es la capacidad o mi moral la que me mantiene libre de los ataques del diablo, es la gracia de Dios. Por eso es que aquel que no es llamado a servirle a Dios a tiempo completo no tiene la gracia de Dios para soportar tantos ataques. Déjeme decirle algo con todo mi corazón. Yo he visto pastores morir en accidentes de tránsito, locos, tontos, porque comenzaron a hacer guerra espiritual. Todos aquellos que quieran servirle a Dios a tiempo completo van a necesitar mucha gracia de Dios. Consejo número 4. ¿Cómo sé si Dios me llamó a servirle a tiempo completo? Si tú no fuiste llamado a servir a Dios a tiempo completo, harás el ridículo. Quiero que vaya a 1 Samuel 13, versículo 12. 1 Samuel capítulo 13, verso 12. Todos en la vida tenemos asignaciones y no podemos sentirnos menos. Si Dios no me llamó a ser pastor, no me tengo que preocupar. Pero eso sí, tengo que buscar un lugar en el ministerio, porque Dios quizá me mandó a ser un servidor secular, un servidor laico. Quizá mi papel será ser un ujier, un evangelista, no a tiempo completo, pero algo tengo que hacer para la obra de Dios. Eso sí, todos somos llamados a tener un ministerio. Tú estás sentado aquí, quizá tú dices en este momento, te invitaron, dices, ¿y yo qué hago aquí? Yo tengo tantos problemas, tantas necesidades para que me hablen de esto. No, tranquilo, todo es un proceso. Primero Dios nos limpia, nos sana, nos libera, después nos afirma, después nos discipula y finalmente nos envía. Si tú no estás en el proceso, algo está mal. Iglesia, algo está mal. Llevas 3 años sentado ahí. ¿Te estás discipulando? No eres discípulo de Jesús. Has estado perdiendo el tiempo 3 años. Mucho cuidado, para los que acaban de llegar. No es contigo. Dios te acaba de traer para sanarte, para liberarte. Pero si tú me dices, llevo 4 años sentado, pastor, llevo 4 años escuchando sus predicaciones, me gustan mucho. Sí, ¿qué estás haciendo para Dios? No, pastor, pues nada, ya es tiempo. Discipúlate. El Señor dijo, id y haced discípulos. ¿Ya eres un discípulo? Y cuando terminó el discipulado con el Señor, durante 3 años y medio, Jesús discipuló a 12. ¿Qué hizo después cuando los discipuló? ¿Qué hizo después? Los envió a predicar el Evangelio. Voy a concluir, no me da tiempo de seguir. 1 Samuel 13, versículo 12. Dice, me dije ahora,
Primera de Samuel 13:12. ¿Ya lo tiene? Ok. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, dijo Saúl, y ofrecí holocausto. ¿Cómo es eso que se esforzó? Los reyes no podían ofrecer holocaustos, solo los sacerdotes, como Samuel, profeta incluso. El rey Saúl usurpó un ministerio que no le correspondía. Y al usurpar un ministerio, muchas veces terminamos esforzándonos mucho más de lo que Dios quiere que hagamos. El rey Saúl, al esforzarse y ofrecer un holocausto que no le correspondía, ¿sabe qué le pasó? Lo destituyeron. Porque cuando nosotros ejercemos un ministerio a lo cual no hemos sido llamados, somos destituidos por el mismo Dios. Erramos la vocación. Desgraciadamente Saúl no solamente erró su vocación de sacerdote, él era guerrero, él era un rey guerrero. Ni siquiera pudo ejercer su reinado en paz, porque cuando se apartó de Dios, le vinieron cosas peores. El esfuerzo que se hace en un ministerio que no nos corresponde es muy diferente al esfuerzo que hacemos para caminar con Dios más de cerca con Él. Y sabe, eso requiere de una unción especial, de un aceite especial. También tenemos otro ejemplo, solo se lo voy a nombrar. En Segunda de Crónicas 26 hay un rey llamado Usías que ofreció holocausto a Dios que no le correspondía y sufrió las consecuencias de enfermarse de lepra. Siempre que estamos en el lugar equivocado, vamos a pagar las consecuencias. Finalmente, quiero decirle otra cosa. El ministerio que tú debes de ejercer cuando Dios te libere, te sane, te disipule, es el ministerio que te va a sostener hasta la muerte. Es el ministerio que Dios ha predestinado para ti. Y posiblemente vaya a haber otro. Si has sido fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Pero, ¿qué hay de aquellos que le están sirviendo a Dios a medio tiempo y son llamados a servirle a tiempo completo? Ya Dios te lo mostró. Te ungió con el Espíritu Santo. La provisión material no falta. Dios te está usando en ese lugar cuando hablas de Dios. Pero no quieres hacerle caso. Es que Dios va a esperar hasta que yo envejezca. Hasta que me jubile, le voy a servir a Dios. Ten cuidado. Dios desecha. Si Dios te ha llamado al ministerio de tiempo completo, ¿qué esperas para enrolarte en el discipulado? No puedes hacer esperar a Dios. Dios es paciente, pero Dios también llega un momento en que dice: mi obra tiene que continuar. Tú no quieres, hazte a un lado. Aún las piedras pueden hablar, porque yo no puedo detener mi obra. Escúcheme esto que le voy a decir para terminar. Y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alguien tiene que hacer algo. Hay mucha gente que se está perdiendo. Jesucristo regresa por segunda vez, pero hay algunos que todavía no escuchan que Jesucristo vino la primera vez. A algunos les gusta hablar de la segunda venida de Jesús. Sí, pero hay gente que no ha escuchado ni de la primera. Y quizá Dios te está llamando al ministerio de tiempo completo. No tengas miedo.
lo primero que Dios va a mostrarte es la provisión material. Quiero que se ponga de pie, por favor. Pedro estuvo en el ministerio de tiempo completo. Tome su Biblia, Lucas capítulo 5. Jesús estuvo en el ministerio de tiempo completo. Pablo fue un ministro a tiempo completo. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no hubieran servido a Dios a tiempo completo? Si Pedro, cuando Jesús le dijo, ven, sígueme, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho, no, Señor, no, perdóneme, Señor, pero tengo mucho trabajo, tengo una esposa, tengo hijos? ¿Qué hubiera pasado si Pedro le hubiera dicho al Señor, no? Pedro no hubiera estado escrito en ninguna parte de la Biblia. Pero Dios recompensa. Lucas el capítulo 5, por favor. No le tengas miedo. Si Dios te ha llamado al ministerio, cuando abres la boca, Dios te respalda. La gente te oye. Cuando tú abres la boca para hablar de Dios, llamas la atención de la gente. Dios te ha llamado al ministerio de tiempo completo. Tú has visto la provisión material en tu vida. La gracia de Dios está sobre ti. Tú dices, ¿cómo es posible? Estoy haciendo guerra espiritual y ni lo sé. Estoy haciendo tanta guerra espiritual y gracias a Dios sigo vivo. Gloria a Dios. La gracia de Dios reposa sobre ti. Porque aunque cometamos errores, Dios mantiene a sus ungidos. Dios sostiene a sus ungidos. Y eso es una señal inequívoca de que eres llamado al ministerio a tiempo completo. Así es que yo quiero decirle a todos aquellos que tienen miedo, a todos aquellos que lo han pensado durante tantos años, ¿de qué van a comer mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi profesión si la tienes? ¿Qué va a pasar con mi oficio? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Es una señal inequívoca. Jesús estaba ungido. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entre ellos estaba Pedro. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose Jesús en esa barca de Pedro, enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro se había pasado toda la noche trabajando, toda. Él tenía una cooperativa de pescadores, pero Pedro no había pescado nada. Cuando Jesús le pide su barca, Pedro se la presta. Cuando el Señor termina, hoy en la mañana hablé de que cuando tú patrocinas a Dios, nunca Dios te deja sin la provisión. Cuando tú eres patrocinador de Dios, prepárate para vivir en la abundancia, porque no le puede faltar el dinero, ni el negocio, ni el trabajo a una gente que está patrocinando la obra de Dios. No le puede faltar. Incluso aquí hay hermanos que me han dicho, yo quiero patrocinar un misionero. Yo sé que no soy para esto, porque Dios me ha dado habilidad para los negocios. Me dijo un hermano, yo soy bueno para los negocios. Lo que sé hacer es dinero para la gloria de Dios ahora. Yo quiero patrocinar un misionero. Gloria a Dios, le dije, gloria a Dios, hermano. Quizá usted nunca vaya a ir al África, pero usted puede patrocinar a un misionero. Así es, yo puedo hacerlo. ¿Sabe? Cuando Pedro
Le prestó la barca al Señor. El Señor le dijo: está bien, Pedro, ya prediqué. Ahora veo que estás enojado, molesto. Te voy a bendecir. Y Jesús le dijo a Pedro, cuando terminó de hablar, verso 4, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Era trabajador? ¿Usted cree que le faltaba el dinero a Pedro? No. Sin embargo, esa noche fue mala. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. A eso se le llama la pesca milagrosa. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuántos peces habían pescado? Tantos que tuvieron que traer a los otros pescadores. Viendo Simón Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Note, aún Pedro no era un hombre limpio, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dígame, ¿qué cree usted que haya hecho Pedro con la pesca milagrosa? Yo creo que su familia quedó asegurada, quedó bendecida por mucho tiempo. Pedro, a partir de ese momento, siguió a Jesús a tiempo completo. Y nunca vemos a un Pedro arrepentido, nunca vemos a un Pedro llorando, al menos por su economía. Él fue el primero que recibió el bautismo del Espíritu Santo, y su vida jamás fue la misma. 3,000 personas se convirtieron en esa tarde, en esa mañana, cuando recibió el Espíritu Santo. Yo quiero decirte en esta hora, pon tu Biblia a un lado, por favor. Si Dios no te ha llamado al ministerio a tiempo completo, sí te llamó a ministrar. Y algún día te tienes que parar de esa silla y debes de buscar el propósito que Dios tiene para ti. Quizá te conviertas en uno de nuestros maestros, en un evangelista, en nuestro líder de ujieres. Quizá te conviertas en nuestro líder de intercesión y guerra espiritual. Quizá tengas que continuar con tu trabajo secular. Pero ¿qué pasa si Dios te mandó a llamar y Dios está probando que realmente eres ungido para Él? El Señor dice que muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos, es decir, los ungidos. Quizá tú eres uno de ellos. No te escondas, no huyas. Más bien, dile al Señor: aquí estoy. Yo tengo miedo, pero gran ganancia es la fe. Gran ganancia es la piedad, si estamos contentos. Y déjame decirte que no me arrepiento de haber dejado todo lo que alguna vez valoré por servirle a Dios. Eso sucedió en el año 2001 y no me arrepiento. Sé que Dios me escogió para esto y sé que estoy cumpliendo mi papel de vida.
Déjeme decirle que Dios te quiere mostrar para qué naciste. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Quizás estás tan lleno de problemas que no sabes que Dios ha destinado para ti un propósito. Tranquilo. Dios te tiene que limpiar primero. Dios te tiene que sanar y liberar. Pero quizá ni te imaginas que un día vas a estar aquí predicando. Yo jamás imaginé que lo haría. Solo déjate guiar por Él. Solo déjate guiar por Él. Sé obediente con Dios. Discipúlate. Dios va a determinar en su tiempo para qué te llamó y por qué eres su hijo, por qué eres su hija. Solo discipúlate. Si habías dejado tu discipulado, vuelve. Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Solo Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes cuándo puedes decir que morir es ganancia? Cuando vives para Cristo. Y Dios nunca avergüenza a su gente. Es un privilegio servirle a Dios. Y como dijo Pablo, lo tengo todo por basura con tal de conocer al Señor más. Levante sus manitas. Señor Jesucristo, en esta hora yo intercedo por tu pueblo. Aquí hay muchos que no saben que tú los llamaste a tiempo completo. Señor, revélaselos. Revélaselos, Padre, que los has escogido para ser parte de tus ministros. Señor, te pido con todos aquellos que tienen por basura el ministerio, que creen que es denigrante dejar una carrera, un oficio, una profesión para servirte. Te pido por aquellos, Padre, que desvaloran que servirte a ti es la profesión más maravillosa y más gloriosa que una persona puede aspirar. Te pido, Padre, por todos aquellos que tú los estás llamando y se hacen de la vista gorda. Aquellos que saben bien que los escogiste para hacer tu obra. Te pido, Padre, por todos aquellos que con todo su corazón anhelan un ministerio. Si tú anhelas un ministerio de parte del Señor, ahí donde estás, levanta tus manos y pídeselo a nuestro Señor Jesucristo. Él da los ministerios. Dios sabe si te está llamando a tiempo completo. Él te lo va a decir. Él te lo va a revelar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, este mundo se cae, este mundo se acaba y tú necesitas obreros a tu mies. Tú necesitas obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Señor, te pido por todos aquellos que tienen miedo de su economía. Si tienes miedo, quizás porque Dios no te llamó. Pero si Dios te ha bendecido materialmente y aún Dios te ha ungido, Dios te ha discipulado, quizá Dios te está perfilando para ese ministerio. Señor, en el nombre de Jesucristo, reparta ministerios, Señor, reparta ministerios, mi Jesús, reparta ministerios. Señor, yo te pido que prepares a nuestros misioneros
Prepara a nuestros líderes de célula que van a probar si son o no llamados a tu servicio. Prepara nuestro matrimonio para Puebla. Prepara un matrimonio para Guadalajara. Prepara un matrimonio para Monterrey. Y después a donde quieras, Padre, de toda la República Mexicana. Prepara matrimonios. Prepara jóvenes, Padre, para tu servicio. Señor, si hay alguien aquí que quiera dejar y tener por basura lo que aprendió en el mundo, velo preparando, Señor. Velo capacitando, Padre, porque tú lo vas a usar. Tú lo vas a usar, Padre. Te doy a ti la gloria, Señor Jesús. Te doy a ti la alabanza. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo ya. Te pido por aquellos que vienen enfermos, aquellos que por primera vez están aquí y necesitan de ti, Señor. Bendice sus vidas, Padre, y que puedan conocerte, que puedan saber que tú eres Dios, que tú salvas, que tú sanas, que tú liberas. Te doy a ti la gloria, Padre. Te doy a ti la honra por lo que estás haciendo. Gracias, Señor Jesús, porque estás preparando a los hombres y a las mujeres de Dios para enviarlos cuando llegue el momento. Te doy a ti la gloria, Señor, y te doy a ti la honra. Gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.